Bueno chicos, el día de hoy, estamos en un nuevo video, pero antes te recuerdo que me sigas en mi página de Facebook, el cual el link te lo dejaré en la descripción del video, y en el primer comentario fijado. Al igual te invito a que te quedes hasta el final del video ya que hay saludos para algunas personas, y si tú quieres un saludo, déjamelo en la página oficial del canal, o en un comentario, y por último suscríbete si aún no lo estás, y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un terrorífico video. Una vez más estoy aquí, contándoles mi experiencia con el juego de Among Us, y es que ahora, una noche estaba disfrutando de la televisión en casa de mis papás, recuerdo que eran las 9 p.m, y estaba viendo un programa muy chistoso que pasaban a esas horas, cené, y mis papás me dijeron que ya me fuera a dormir, ya que mañana me iba a ir a trabajar con ellos, entonces yo me fui a dormir, y mis papás se habían quedado todavía despiertos, hasta que yo me dormí y no sentí nada. Al día siguiente desperté, y ya me estaba cambiando para irme con mis papás a trabajar, así que desayuné, y me fui. Allá en el trabajo llegó un primo, que emocionado me dijo, oye, hay un nuevo juego en tendencia, y como tenía 8 años se emocionaba porque ganaba en ese juego. Yo le dije que cuál era el nombre del juego, y él me dijo que se llamaba Among Us, y pensé que al llegar a la casa, buscaría ese juego y probará a ver qué tan bueno era. Pasaron las horas y llegamos a casa, entonces comimos, y recordé el juego que mi primo me había dicho, entonces decidí descargarlo mientras comía. Momentos después, había terminado y decidí jugar este juego de Among Us, así que jugué, y la primera partida no le entendía qué hacer en ese juego, así que decidí ver un tutorial en YouTube de cómo se jugaba ese juego, así que vi un video, y vi que el juego no era tan difícil, así que lo vi y decidí jugar nuevamente Among Us. Al entrar nuevamente, ya era mucho mejor mi partida de tripulante y impostor. Al terminar la partida mi celular se había quedado sin batería, entonces decidí ponerlo a cargar para mañana el trabajo, ya que me lo iba a llevar y le iba a enseñar a mi primo el juego, así que lo puse a cargar y me fui a dormir, pues ya eran las 10 de la noche. Entonces me dormí, al despertar vi que aún estaba todo oscuro, así que decidí ver a qué horas eran, así que vi la hora en mi celular, y eran las 3 de la madrugada. Yo estaba obsesionado por jugar Among Us, así que lo jugué. Al principio todo iba bien hasta que jugadores extraños aparecían, y la canción de Among Us de fondo se empezaba a escuchar distorsionada, así que le empecé a golpear a mi celular, creyendo que estaba fallando, pero seguía igual y yo decidí dejar mi celular un rato ahí a ver si se componía, y fui al baño. Al regresar lo vi y no estaba normal, así que lo reinicié, a ver si se componía. Ya eran las 3:30 de la madrugada, y sentí que algo me había tocado la espalda, así que en ese momento volteo a ver qué era, y no había nada. Yo me quedé un poco asustado por el golpe, así que decidí ya ir a acostarme, pero algo me aventó hacia el suelo, y bajo mi cama vi ojos rojos. Entonces, algo debajo de la cama me dijo, jajaja, así que eres un jugador de Among Us. Bueno, yo soy un oscuro secreto de este juego, ya que somos personas que fuimos asesinadas, y fuimos convertidos en una historia y en un juego. Ahora te mataremos a ti, y también podrás ser parte de nuestra historia. A lo que yo dije que no quería morir, y no quería ser tampoco un videojuego, ya que yo tenía un futuro por delante. Entonces estos seres extraños, se enojaron y lanzaron algo que yo no podía ver, pero me sentía raro. Al despertar, estaba acostado en mi cama, y pensé que me iba a ir a trabajar creyendo que ya era muy tarde, pero todavía estaba a tiempo de irme, ya que mis papás estaban en la casa. Entonces me cambié, y fui a verlos y me dijeron, que si ya estaba listo para irnos. Yo les dije que sí, entonces nos fuimos al trabajo. Al llegar al trabajo, mi primo me dijo, que si había descargado el juego, a lo que yo le dije que sí. Entonces le quería mostrar que lo tenía, pero mi celular había quedado en la casa por todo lo que me había pasado, y le pregunté a mi primo que si no había sentido o le había pasado algo extraño, a lo que él me dijo que no. Entonces pensé que le contaría lo que me había pasado a mí, pero creía que no me creyera, así que no le dije nada. Entonces me despedí de mi primo, y se fue. Una hora después, vi a un Among Us parado a unos y aventé unas cosas que tenía en las manos, y mi padre me dijo que si estaba bien, a lo que yo le dije que había alguien parado a 4 metros de mí. Él volteó y me miró y dijo, no hay nada. Yo le dije que si había alguien ahí, pero me decía que no y que siguiera con lo que estaba haciendo, así que seguía haciendo lo mío, y pues andaba al pendiente ya que me estaba asustando por eso que veía, hasta que de repente empecé a escuchar un susurro que decía, Among Us, Among Us, Among Us. Yo gritando me tapé los oídos, y mi papá nuevamente me dijo, ¿qué te pasa? A lo que yo le dije que había escuchado un
un susurro, y mi papá dijo, ya deja de decir tonterías, vamos al doctor ahorita mismo. Le dije que está bien. Al llegar allá me hicieron análisis, y dijeron que tenía problemas en la cabeza, y que podría quedar loco. Yo me sorprendí ya que esto de las alucinaciones y susurros no eran inventos, sino que sí los escuchaba, así que mi papá le dijo que qué se podía hacer para evitarlo, a lo que el doctor dijo, que se puede tratar pero ya no se puede quitar. Entonces mi papá dijo que me dieran mis medicamentos para llevármelos a casa y tomarlos. Ya estando allá, me dieron mis pastillas. Las pastillas eran tan fuertes que hicieran que me durmiera, entonces me dormí, y cuando desperté estaba en un lugar extraño, rodeado de muchas personas que hacían cosas raras, hablaban solas, etcétera, a lo que me levanté y pregunté que qué era este lugar. Esa persona no me respondió y me dijo cosas sin sentidos. En ese momento otra persona se me acercó y me dijo, ¿qué haces parado? Vete a acostar. Yo le dije que qué era este lugar, a lo que esta persona me dijo, que era un lugar a donde llevaban a los locos, y yo me dije, loco yo, no, esto no puede estar pasando. Entonces quería escapar pero me acerqué a una ventana, y vi el auto de mis padres, que se iban, y a mí me habían dejado aquí ya que ellos pensaban que estaba yo loco, pero no era así ya que esto que pasó, no era mentira y era verdad. Es por eso que te digo que tengas cuidado con este maldito juego, ya que puede volverte loco, y estas pesadillas te persigan por toda tu vida.